El grito resonó por los pasillos de mármol como un disparo. Las manos de Marta se quedaron paralizadas mientras limpiaba la lámpara de araña de cristal. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Conocía esa voz. Todos en la mansión conocían esa voz. Pertenecía a Vivienne Lancaster, la multimillonaria de 78 años que era dueña de cada centímetro de ese lugar, incluidas las personas que trabajaban en él. Marta bajó la escalera con cuidado, con las rodillas temblando. 2 semanas. Llevaba trabajando allí exactamente 2 semanas y ya sentía que algo no iba bien, que algo iba muy mal. Caminó hacia la gran escalera, con sus zapatos gastados silenciosos sobre el suelo pulido. Otros miembros del personal también se estaban reuniendo, con el rostro tenso por la preocupación. El mayordomo, el cocinero, el jardinero, todos se movían como sombras, temerosos de hacer ruido. Vivienne estaba de pie en lo alto de las escaleras, con su delgado cuerpo envuelto en una bata de seda que probablemente costaba más que el salario anual de Marta. Su rostro estaba pálido, casi gris, pero sus ojos ardían con algo oscuro y furioso. A su lado había un niño pequeño. Theo tenía 6 años y unos grandes ojos azules que parecían demasiado grandes para su rostro. Parecía aterrorizado. Marta sintió un nudo en el estómago. Se había encariñado con Theo durante esas 2 semanas. El niño pasaba los fines de semana en la mansión y, a diferencia de su abuela, sonreía cuando veía a Marta. Le hacía preguntas, se reía de sus historias. Le recordaba a alguien en quien intentaba no pensar. Alguien a quien había perdido hacía 3 años. La voz de Vivienne rompió el silencio como cristales rotos. Mi collar de diamantes ha desaparecido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie se movió, nadie respiró. Marta sintió que todos los ojos de la sala se volvían hacia ella. Se le secó la garganta. El collar estaba en la caja fuerte, continuó Vivienne con la voz temblorosa de rabia. La caja fuerte de mi dormitorio. Solo había 3 personas en esa planta esta mañana. Yo, mi nieto y ella. Señaló con un dedo huesudo directamente a Marta. El tiempo pareció ralentizarse. Marta podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Quiero que la registren, dijo Vivienne con frialdad. Ahora mismo. Y luego quiero que la arresten. El mayordomo dio un paso adelante, incómodo. Señora Lancaster, tal vez deberíamos... Ahora, espetó Vivienne. O puede unirse a ella en la búsqueda de un nuevo trabajo. Marta finalmente encontró su voz. Sonó débil y entrecortada. No he cogido nada, lo juro. Nunca lo haría. Mentirosa, siseó Vivienne. Todos ustedes son iguales. Les doy una oportunidad, un trabajo, un sueldo. ¿Y así es como me lo agradecen? ¿Robando a mi familia? Las lágrimas ardían en los ojos de Marta. Quería defenderse, gritar que era honesta, que necesitaba desesperadamente ese trabajo, que tenía 3 hijos en casa que dependían de ella. Pero las palabras se le atascaron en la garganta como piedras. Levantó la vista hacia Theo. El rostro del niño se había puesto completamente pálido. Sus pequeñas manos agarraban la barandilla de la escalera con tanta fuerza que sus nudillos estaban sin sangre, mirando a su abuela con una expresión que Marta no lograba descifrar. ¿Miedo? ¿Confusión? ¿O algo más? La policía te está en camino, anunció Vivienne. Mientras tanto, quiero que se registren sus pertenencias. Todos los bolsillos, todas las bolsas. Si es necesario, registradla al desnudo. Señora Lancaster, protestó débilmente la cocinera. Eso me parece... Hazlo, ordenó Vivienne. A menos que quieras que te acusen de ayudarla. Marta sintió unas manos sobre sus hombros. La ama de llaves, una mujer llamada Iris, la miró con lástima, pero no dijo nada. Con un gesto suave pero firme, la condujo a una habitación contigua. Lo siento, susurró Iris. Tengo que hacerlo. Marta se quedó allí, aturdida, mientras vaciaban su bolso sobre una mesa. Su cartera, su teléfono, una pequeña foto de sus hijos, un rosario que le había dado su madre, pañuelos, recibos, monedas sueltas. No había collar. Iris revisó sus bolsillos, su chaqueta, incluso sus zapatos. Nada.
Marta pudo ver el alivio en el rostro de Iris, pero no importaba. Vivienne no dejaría pasar esto. Marta había visto la mirada en los ojos de la anciana. No era solo ira, era certeza. Vivienne ya había decidido que Marta era culpable. La pregunta era ¿por qué? Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más fuertes. Las piernas de Marta casi se le doblaban. Nunca había tenido problemas con la ley. Ni siquiera le habían puesto una multa de estacionamiento. Y ahora la policía venía a arrestarla por un delito que no había cometido. Pensó en sus hijos. 3 niños, todos menores de 12 años. Su padre había muerto hacía 4 años, dejándolos sin nada más que deudas y dolor. Marta había luchado cada día desde entonces, aceptando cualquier trabajo que encontraba, limpiando casas, lavando platos, fregando pisos. Este trabajo en la mansión se suponía que iba a ser su oportunidad. El sueldo era bajo, pero era estable, y Vivienne, a pesar de su frialdad, pagaba a tiempo. Ahora todo se estaba desmoronando. La policía llegó en cuestión de minutos. 2 agentes, ambos con aspecto incómodo, mientras Vivienne los conducía al interior con la autoridad de alguien que no solo era dueña de la propiedad, sino también de las personas. Esta mujer, declaró Vivienne señalando a Marta, robó una reliquia familiar valorada en 2 millones. Quiero que la arresten inmediatamente. Uno de los agentes, mayor y con canas en las sienes, carraspeó. Señora, tendremos que llevar a cabo una investigación. El collar estaba en mi caja fuerte esta mañana, interrumpió Vivienne. Ahora ha desaparecido. Ella era la única empleada en esa planta. Las pruebas son claras. Registramos sus pertenencias, dijo Iris en voz baja. No encontramos nada. Los ojos de Vivienne brillaron. Entonces lo escondió en otro lugar. Registren su casa, registren su coche. Hagan su trabajo. El agente más joven miró a Marta. Señora, ¿tiene algo que decir? La voz de Marta salió como un susurro entrecortado. Yo no lo he cogido, lo juro por la vida de mis hijos. No he cogido nada. Vivienne se burló. Por supuesto que lo niega. Siempre lo hacen. El oficial mayor intercambió una mirada con su compañero. Señora, le dijo a Vivienne, no podemos arrestar a alguien sin pruebas. El rostro de Vivienne se puso rojo. ¿Saben quién soy? ¿Saben cuánto dono cada año al departamento de policía de esta ciudad? Quiero que la arresten, ahora, o haré una llamada y les quitaré las placas a ambos. La sala se quedó en silencio. Marta observó cómo cambiaban los rostros de los oficiales, el cálculo, el miedo, la comprensión de que estaban tratando con alguien que podía destruir sus carreras con una sola palabra. El oficial mayor suspiró. Señora, le dijo a Marta, va a tener que acompañarnos para interrogarla. Las rodillas de Marta se doblaron. Iris la agarró del brazo y la estabilizó. Por favor, suplicó Marta, mirando a los oficiales. Por favor, tengo hijos. Yo no hice esto. Alguien tiene que creerme. Pero nadie la escuchaba. Vivienne ya se había dado la vuelta, victoriosa. El personal evitaba la mirada de Marta, temerosos de ser los siguientes. Solo una persona la observaba, Theo. El niño estaba de pie en lo alto de las escaleras, con lágrimas corriéndole por la cara. Tenía la boca abierta, como si quisiera decir algo, pero no le salía ningún sonido. Marta lo miró a los ojos solo por un segundo, y en ese segundo vio algo que le heló la sangre. Culpa, no la culpa de un niño que había hecho algo malo, sino la culpa de alguien que sabía algo importante, algo que podía cambiarlo todo. Pero antes de que Marta pudiera decir nada, antes incluso de que pudiera procesar lo que había visto, unas manos ásperas le tiraron de los brazos hacia atrás. Tienes derecho a permanecer en silencio, comenzó el oficial. Las palabras se difuminaron. La visión de Marta se nubló por las lágrimas. Miró por última vez a Theo, rogándole en silencio que hablara, que dijera algo, cualquier cosa. Pero Vivienne ya había alejado al niño, con la mano apretada sobre su hombro, susurrándole algo al oído que lo hizo palidecer aún más. Y así sin más, Marta fue sacada de la mansión esposada, pasando junto a los demás miembros del personal que no la miraban a los ojos, pasando junto a los suelos de mármol que había fregado de rodillas, pasando junto a la lámpara de araña que había estado limpiando apenas unos minutos antes, cuando toda su vida era normal. Las puertas de la mansión se cerraron detrás de ella con un golpe seco y definitivo.
Afuera, las camionetas de los medios de comunicación ya se estaban reuniendo. Alguien les había avisado. Las cámaras disparaban sus flashes. Los periodistas gritaban preguntas. ¿Es cierto que robó 2 millones a una anciana? ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Tiene algo que decirle a su víctima? Marta mantuvo la cabeza gacha, con la vergüenza quemándole el pecho a pesar de no haber hecho nada malo. Ya podía ver los titulares. Pobre empleada de limpieza roba a su rica jefa. La historia se escribía sola. Nadie la creería. A nadie le importaría. Ella no era nadie, y Vivien lo era todo. Mientras el coche de la policía se alejaba, Marta echó un último vistazo a la mansión a través de la ventana. Allí, en una ventana del segundo piso, estaba Theo. Tenía su pequeña mano apoyada contra el cristal y el rostro bañado en lágrimas. Parecía un niño que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros de 6 años. Y en algún lugar del corazón destrozado de Marta, una pequeña voz le susurró lo que ya sabía, pero no podía demostrar. Ese niño sabía la verdad. La pregunta era si alguna vez tendría el valor de contarla. La sala de interrogatorios olía a café viejo y desesperación. Marta estaba sentada en una silla de metal con las muñecas aún doloridas por las esposas. Frente a ella, 2 detectives la miraban con expresiones que decían que ya habían tomado una decisión. El mayor, el detective Harlow, se recostó en su silla. Repitamos esto otra vez, señora Marta. ¿Cuánto tiempo estuvo sola en el segundo piso? 20 minutos, tal vez, susurró Marta. Estaba limpiando el pasillo, la lámpara de araña, las ventanas. ¿Y no entró en la habitación de la señora Lancaster? No, nunca. Ella me dijo que no podía entrar en sus habitaciones privadas. La detective más joven, una mujer llamada Chen, deslizó una fotografía por la mesa. Imágenes de seguridad. Con la hora marcada a las 9:43 de esta mañana. Es usted, ¿verdad? De pie frente a la puerta del dormitorio de la señora Lancaster. Marta miró la imagen granulada. Era ella. Recordaba ese momento. Estaba limpiando el polvo del pasillo, explicó. La puerta estaba abierta. No entré. Pero podría haberlo hecho, insistió la detective Chen. Tenía acceso. Tenía la oportunidad. No cogí nada, repitió Marta con voz quebrada. ¿Por qué nadie me cree? Porque eres la única que podría haberlo hecho, dijo Harlow con tono seco. La caja fuerte estaba abierta. El collar estaba allí a las 9:30, cuando la señora Lancaster lo comprobó. A las 10:15 había desaparecido. Tú eras la única persona que estaba en esa planta durante ese intervalo de tiempo. Marta sintió que las paredes se le echaban encima. ¿Y Theo? ¿El niño? Los detectives intercambiaron una mirada. El niño estaba en la sala de juegos del tercer piso, dijo Chen. La niñera lo confirmó. Nunca estuvo en el segundo piso. Pero Marta lo había visto. Estaba segura de haberlo visto cerca de las escaleras. ¿O no? Todo lo que había sucedido esa mañana se estaba difuminando. El interrogatorio continuó durante horas. Las mismas preguntas, una y otra vez. ¿Dónde lo escondiste? ¿Con quién trabajas? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Marta respondió con sinceridad en todo momento, pero la verdad no parecía importar. Finalmente, agotada y temblando, la dejaron en libertad. No porque le creyeran, sino porque no tenían pruebas físicas, todavía. Cuando Marta salió de la comisaría, las cámaras la rodearon como buitres. La noticia ya se había difundido. Noticias locales, redes sociales, sitios web. Mujer de la limpieza acusada de robar 2 millones a un multimillonario anciano. Marta se cubrió la cabeza con la chaqueta y echó a correr. Llegó a casa y encontró a sus 3 hijos acurrucados en el sofá, con el rostro pálido por el miedo. La mayor, Elena, de solo 11 años, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, ¿es cierto, de verdad?» «No», Marta la interrumpió y abrazó a sus 3 hijos. «No, cariño, no he hecho nada malo, te lo prometo». Pero incluso mientras lo decía, podía ver la duda en sus ojos. Habían visto las noticias, habían oído los susurros de los vecinos. A la mañana siguiente, el teléfono de Marta vibró con un mensaje de texto.
Era de su casero. Necesito que se vaya antes de que termine el mes. No puedo tener delincuentes viviendo en mi edificio. Marta se quedó mirando la pantalla hasta que las palabras se le nublaron. No la habían condenado, ni siquiera la habían acusado. Pero el veredicto ya estaba dictado. Culpable. Los días pasaban como un lento ahogamiento. La cara de Marta estaba en todas partes. Programas de noticias, programas de entrevistas, artículos de opinión sobre cómo los ricos siempre eran el blanco de empleados codiciosos. Su nombre se convirtió en un chiste, una advertencia. Intentó encontrar trabajo, pero todas las puertas se le cerraron en las narices. Nadie quería contratar a la mujer que había robado a una abuela de 78 años. Sus hijos eran acosados en la escuela. Los llamaban ladrones, delincuentes, mentirosos. Elena llegó a casa con un ojo morado. Cuando Marta le preguntó qué había pasado, su hija solo negó con la cabeza y lloró. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, dentro de la mansión que se había convertido en una prisión, Teo se estaba muriendo lentamente por dentro. No había hablado desde el día en que se llevaron a Marta. Ni una sola palabra. Vivien, molesta por el silencio de su nieto, llamó a los médicos, pediatras, especialistas. No encontraron ningún problema físico. Es psicológico, explicó un médico. Traumatismo, tal vez. Fue testigo de algo angustiante. Vivien descartó el diagnóstico. Está exagerando. Los niños hacen eso. Pero Teo no estaba exagerando. Estaba desapareciendo. Dejó de comer. Dejó de dormir. Se sentaba en su habitación durante horas, mirando fijamente a la nada, y su pequeño cuerpo se adelgazaba cada día más. La niñera intentó convencerlo de que jugara. El cocinero le preparaba sus platos favoritos. Nada funcionaba. El papá de Teo, Rodrigo, lo visitaba todos los fines de semana. Era un ejecutivo muy ocupado y solía pasar el tiempo en la mansión trabajando en su computadora portátil, sin apenas prestar atención a su hijo. Pero ese fin de semana fue diferente. Cuando Rodrigo entró en la habitación de Teo y vio al niño, pálido como un fantasma y con ojeras, algo dentro de él se rompió. Teo, le dijo en voz baja, arrodillándose junto a la cama. ¿Qué te pasa, hijo? Háblame. Teo se limitó a mirar fijamente a la pared. Rodrigo lo intentó de nuevo. ¿Estás enfermo? ¿Te ha asustado algo? Seguía sin decir nada. Desesperado, Rodrigo llamó a una psicóloga infantil. La doctora Naomi llegó al día siguiente, una mujer amable con ojos dulces y voz paciente. Pasó una hora con Teo, sentada en silencio sin presionarlo. Finalmente le entregó papel y crayones. A veces es más fácil dibujar que hablar, dijo. Teo tomó un crayón negro. Su pequeña mano se movía lentamente con deliberación. Dibujó a una mujer, llorando, tras unas rejas. Luego dibujó un collar. Después dibujó algo que se colocaba dentro de una bolsa. La doctora Naomi observaba con atención, su expresión cambiando de curiosa a preocupada. Teo preguntó con delicadeza, ¿quién es esta mujer? La mano de Teo tembló. Escribió una palabra debajo del dibujo. Marta. ¿Y quién puso el collar en la bolsa? El crayón de Teo se quedó suspendido sobre el papel. Su respiración se aceleró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dejó caer el crayón y salió corriendo de la habitación. La doctora Naomi se quedó allí sentada, mirando los dibujos, con la mente a 1000 por hora. Encontró a Rodrigo en el estudio y cerró la puerta detrás de ella. Señor Rodrigo, tenemos que hablar. Creo que su hijo fue testigo de algo el día que desapareció el collar. Algo que lo está consumiendo por dentro. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, dijo la doctora Naomi con cautela, que Teo puede saber más de lo que nadie imagina sobre lo que pasó. Y la culpa de guardar silencio lo está destruyendo. Rodrigo palideció. ¿Está diciendo que él sabe quién lo tomó? Lo que digo, respondió la doctora Naomi, es que necesita crear un espacio seguro para que él diga la verdad, sin temor a las consecuencias. Porque en este momento, su hijo cree que hablar hará que suceda algo terrible. Esa noche, Rodrigo se sentó con Teo en la oscuridad de la habitación del niño. No encendió las luces. No exigió respuestas. Solo tomó la pequeña mano de su hijo y le susurró. Tío, necesito que me escuches. Sea lo que hayas visto, sea lo que sepas, puedes contármelo. Te prometo que nadie se enojará contigo. Nadie te hará daño. Estás a salvo. El cuerpo de Teo se puso rígido. Rodrigo continuó.
con la voz cargada de emoción. Sé que te gustaba Marta, sé que era amable contigo, y sé que ahora mismo está en problemas, en graves problemas. Un pequeño sonido escapó de la garganta de Teo. Un gemido. Si sabes algo que pueda ayudarla, dijo Rodrigo con suavidad, tienes que decírmelo, porque ahora mismo una mujer inocente podría ir a la cárcel. Y si eso ocurre, y tú sabías la verdad desde el principio, llevarás esa carga para siempre. En silencio se extendió entre ellos. Entonces, tan bajito que Rodrigo casi no lo oyó, Teo susurró. No fue ella. El corazón de Rodrigo se detuvo. ¿Qué? No fue Marta, repitió Teo con voz temblorosa. Ella no tomó el collar. Rodrigo sintió que la habitación se inclinaba. Entonces, ¿quién fue? Teo comenzó a llorar. No eran las lágrimas silenciosas de un niño triste, sino los sollozos desgarradores de alguien que había estado guardando un terrible secreto. La abuela, dijo con voz entrecortada. La abuela lo tomó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba que aún no había explotado. Rodrigo no podía respirar, no podía pensar. ¿Su madre? ¿Su propia madre? ¿Qué quieres decir?, logró preguntar. ¿Cómo? Teo, aún llorando, explicó con frases entrecortadas. Estaba jugando. Oí a la abuela entrar en su habitación. Miré a través de la puerta. Abrió la caja fuerte, sacó el collar. Luego salió al pasillo. Marta estaba limpiando. Tenía su bolsa en el suelo. La abuela puso el collar dentro de la bolsa de Marta cuando ella no miraba. Rodrigo se sintió mal. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? La voz de Teo se redujo a un susurro. Se lo pregunté, después de que se llevaran a Marta. Le pregunté por qué lo había hecho. ¿Y qué te dijo? Dijo que Marta me estaba robando, que me gustaba más Marta que ella. Dijo que tenía que darme una lección, que los pobres son peligrosos, que nunca debía confiar en ellos. A Rodrigo le temblaban las manos. ¿Y te dijo que no dijeras nada? Teo asintió con tristeza. Dijo que si se lo contaba a alguien sería culpa mía que Marta fuera a la cárcel para siempre, que yo sería el responsable de destruir la vida de Marta. Así que tuve que guardar el secreto. El niño se derrumbó en los brazos de su padre, con su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. Rodrigo lo abrazó, con la rabia y el horror luchando en su interior. Su madre no solo había cometido un delito, había torturado psicológicamente a un niño de 6 años para encubrirlo. A la mañana siguiente, Rodrigo se enfrentó a Vivien. Ella estaba desayunando en la terraza, leyendo las noticias económicas como si nada pasara. Mamá, tenemos que hablar. Vivien no levantó la vista. Que sea rápido. Tengo una reunión a las 11. Teo me ha contado lo que pasó. Ahora Vivien levantó la vista, con una expresión indescifrable. ¿Qué te ha contado? Que le tendiste una trampa a Marta, que pusiste el collar en su bolso. El rostro de Vivien permaneció perfectamente tranquilo. Dejó la taza de café con deliberada precisión. El niño se equivoca, dijo con frialdad. Está confundido, traumatizado tal vez por haber presenciado el arresto de un criminal. No está confundido, dijo Rodrigo, alzando la voz. Te vio. Lleva semanas cargando con esta culpa. Lo está destruyendo. Vivien se puso de pie, con una postura rígida. Baja la voz. El personal te oirá. No me importa quién me oiga, gritó Rodrigo. Destruiste la vida de una mujer inocente. Traumatizaste a tu propio nieto. ¿Por qué? ¿Por celos? Los ojos de Vivien brillaron de ira. Esa mujer se comportó de manera inapropiada con Teo. Demasiado familiar, demasiado cariñosa. Estaba cruzando los límites. Estaba siendo amable, replicó Rodrigo. Algo de lo que tú claramente no sabes nada. La voz de Vivien se volvió gélida. Ten mucho cuidado, Rodrigo. Eres mi hijo, pero también eres mi empleado. Todo lo que tienes, te lo di yo. Esta casa, tu puesto en la empresa, toda tu vida. Rodrigo miró a su madre como si la viera por primera vez. No vas a admitirlo, ¿verdad? Ni siquiera ahora. Vivien sonrió con frialdad. ¿Admitir qué? ¿Que un niño de 6 años cree haber visto algo? ¿Que un niño perturbado tiene fantasías? No está mintiendo. Demuéstralo, dijo Vivien. Llévalo a la policía. Veamos hasta dónde te lleva el testimonio de un niño traumatizado frente a mi equipo de abogados.
Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella tenía razón. Legalmente, el testimonio de un niño, especialmente uno tan pequeño, sería cuestionado, destrozado. Los abogados de Vivien argumentarían que se trataba de recuerdos falsos, manipulación, confusión inducida por el trauma. E incluso si el caso siguiera adelante, Vivien tenía contactos, dinero, poder. Pero cuando Rodrigo miró el rostro frío y calculador de su madre, se dio cuenta de algo. No le importaba. «Voy a acudir a los medios de comunicación», dijo en voz baja. «Les voy a contar todo». La sonrisa de Vivien se desvaneció. «Si haces eso, destruirás a esta familia, nuestro nombre, nuestra reputación, todo lo que tu abuelo construyó». «No me importa», repitió Rodrigo. «Una mujer inocente está sufriendo. Mi hijo se está consumiendo por la culpa, y tú estás aquí amenazándome en lugar de mostrar siquiera una pizca de remordimiento». La voz de Vivien se redujo a un susurro peligroso. «Si me delatas, te repudiaré. Lo perderás todo, tu herencia, tu posición. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Entonces trabajaré en otro lugar», dijo Rodrigo, «porque esta vez no voy a dejar que ganes». Se dio la vuelta para marcharse. La voz de Vivien lo detuvo en la puerta. «Estás cometiendo un error. Al mundo no le importa la verdad. Le importa el poder, y yo lo tengo todo». Rodrigo miró a su madre, a esta mujer que lo había criado, que le había enseñado todo sobre los negocios y nada sobre la humanidad. «Te equivocas», dijo. «El poder sin conciencia es solo crueldad, y yo ya no quiero formar parte de eso». Salió de la mansión con el corazón latiéndole con fuerza y la mente a 1000 por hora. No tenía ningún plan, ninguna estrategia. Solo una necesidad desesperada de arreglarlas. Condujo directamente a la dirección de Marta, que había encontrado en el informe policial. El barrio era pobre. Los edificios estaban en ruinas. Los niños jugaban en la calle, con la ropa gastada y sucia. Rodrigo llamó a una puerta con la pintura descascarillada. Marta abrió, con el rostro demacrado y agotado. Cuando lo vio, el miedo se reflejó en sus ojos. «Por favor», dijo con voz ronca, «por favor, no tengo el collar de tu madre. No sé dónde está. Por favor, detente». «Lo sé», dijo Rodrigo en voz baja. «Sé que tú no lo has cogido». Marta lo miró confundida. «¿Qué? ¿Puedo pasar? Necesito decirte algo». Dentro del pequeño departamento, con los 3 hijos de Marta mirando desde la puerta, Rodrigo se arrodilló ante la mujer que su madre había destruido y le contó todo. «Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia». Marta se quedó paralizada en su desgastado sofá, mirando a Rodrigo como si acabara de hablar en un idioma extranjero. «¿Qué acabas de decir?», susurró. Rodrigo tenía los ojos enrojecidos y la voz cargada de emoción. «Mi madre te tendió una trampa. Cogió su propio collar y lo puso en tu bolso. Mi hijo lo vio todo». Las palabras resonaron en el pequeño departamento. Los 3 hijos de Marta se quedaron en la puerta, con los ojos muy abiertos. Elena, la mayor, agarró las manos de sus hermanos menores para protegerlos. Marta sacudió la cabeza lentamente, como si intentara sacarse el agua de los oídos. «No, no, eso no tiene sentido. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría alguien eso?» «Porque feo te quería», dijo Rodrigo en voz baja. «Porque en 2 semanas le diste más cariño del que mi madre le ha dado en 6 años. Estaba celosa, se sentía amenazada. Así que te destruyó para enseñarle una lección sobre confiar en personas por debajo de nuestra clase social». Marta se llevó la mano a la boca. Un sonido escapó de su garganta, algo entre una risa y un sollozo. «¿Destruyó mi vida porque le gustaba a un niño pequeño?» «Sí», dijo Rodrigo simplemente. El silencio llenó la habitación, pesado, asfixiante. Entonces Marta se puso de pie bruscamente, con el rostro retorcido por la rabia y el dolor. «Fuera». Rodrigo parpadeó. «¿Qué? Sal de mi casa», repitió Marta, alzando la voz. «Vienes aquí con tu traje caro y tu conciencia culpable, pensando que puedes decirme esto y que todo estará bien.
¿Tienes idea de lo que tu madre me hizo a mis hijos? Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz seguía siendo fuerte. Perdí mi trabajo, mi casa, mi reputación. Mis hijos son acosados todos los días. Los llaman ladrones, criminales. Mi hija llegó a casa con un ojo morado porque alguien la empujó por las escaleras y la llamó basura. ¿Y tú quieres sentarte aquí y explicarme por qué? Estoy tratando de arreglar las cosas, dijo Rodrigo, desesperadamente. Quiero revelar lo que ella hizo, públicamente, limpiar tu nombre. Marta se rió con amargura. ¿Limpiar mi nombre? ¿Crees que alguien creerá a un niño antes que a los abogados de tu madre? ¿Crees que al mundo le importa la verdad cuando el dinero habla más alto? Por eso necesito tu ayuda, dijo Rodrigo. Voy a convocar una conferencia de prensa. Mañana, con Teo. Él le dirá al mundo lo que vio. La expresión de Marta pasó de la ira al horror. ¿Vas a poner a ese niño delante de las cámaras? ¿Hacerle revivir esto? Ya lo está viviendo, dijo Rodrigo en voz baja. Todos los días, la culpa lo está matando. No come, no duerme, no habla. La única forma de salvarlo es dejar que diga la verdad. Marta se dejó caer en el sofá. Su ira se desvaneció, sustituida por el agotamiento. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente no le cree? Al menos lo habremos intentado, dijo Rodrigo. Al menos Teo sabrá que hizo lo correcto. Y al menos tú sabrás que no todos en mi familia son unos monstruos. Marta miró a sus hijos. Elena tenía el rostro endurecido por la ira. Los dos más pequeños parecían confundidos y asustados. ¿Qué opinas, cariño?, le preguntó Marta a su hija. ¿Debemos confiar en él? Elena miró a Rodrigo con ojos mucho más maduros que sus 11 años. Si miente, mamá, si esto es un truco, nunca lo perdonaré. Rodrigo sostuvo la mirada de la niña con firmeza. No miento, lo juro por la vida de mi hijo. Elena lo pensó y luego asintió lentamente. Está bien. Marta cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado. Una chispa de rebeldía que había sido aplastada tras semanas de humillación volvía a brillar. Está bien, dijo. Hagámoslo. A la mañana siguiente, Rodrigo envió un comunicado de prensa que se difundió por todos los medios de comunicación. Rueda de prensa de emergencia. Nuevas pruebas en el caso del robo de Lancaster. En cuestión de horas, la mansión estaba rodeada de furgonetas de los medios de comunicación. Los periodistas acampaban fuera de las puertas. Los helicópteros sobrevolaban la zona. Dentro, Vivienne estaba furiosa. ¿Qué has hecho?, le espetó a Rodrigo mientras él preparaba a Teo para la conferencia. ¿Qué has hecho? Lo que deberías haber hecho hace semanas, respondió Rodrigo con calma. Decir la verdad. Llegaron los abogados de Vivienne, un equipo de 5 personas con trajes caros y caras sombrías. Se reunieron con Vivienne en el estudio y alzaron la voz. Podemos luchar contra esto, dijo el abogado principal. El testimonio de un niño es notoriamente poco fiable. Argumentaremos que ha sido instruido, traumatizado, confundido. Hazlo, ordenó Vivienne. Quiero que esto se acabe antes de que empiece. Pero cuando los abogados se acercaron a Rodrigo con una orden judicial para detener la conferencia de prensa, él simplemente negó con la cabeza. Presenten lo que quieran, dijo. Seguiremos adelante, y si intentan detenernos, quedarán aún peor. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. Estaban acostumbrados a intimidar a la gente. Pero Rodrigo era el hijo de Vivienne y tenía acceso a los mismos recursos que ella. Se trataba de una guerra civil familiar y ellos se habían visto envueltos en medio. A las 2 de la tarde comenzó la conferencia de prensa. El gran salón de baile de la mansión estaba abarrotado. Las cámaras se alineaban contra las paredes. Los periodistas ocupaban todos los asientos. La energía era eléctrica, depredadora. Rodrigo se dirigió al podio con la pequeña mano de Teo entre las suyas. El niño parecía aterrorizado, pero se mantenía erguido, con la barbilla levantada. Detrás de ellos, Marta entró en silencio. Estaba delgada, vestía ropa gastada, pero mantenía la cabeza alta. Un murmullo recorrió la multitud. La mujer de la limpieza acusada. ¿Qué hacía allí? Rodrigo carraspeó. La sala quedó en silencio. Gracias a todos por venir, comenzó.
Hace 3 semanas, mi madre, Vivienne Lancaster, acusó a esta mujer, Marta, de robar una reliquia familiar valorada en 2 millones. Marta fue arrestada, interrogada y destruida públicamente. Su nombre fue arrastrado por los medios de comunicación. Su vida quedó arruinada. Las cámaras dispararon sus flashes. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Pero Marta no robó ese collar, continuó Rodrigo. Fue mi madre. La sala estalló. Gritos, preguntas, los flashes de las cámaras, como rayos. Rodrigo levantó la mano para pedir silencio. Tardó varios minutos en calmarse el caos. Sé cómo suena esto, dijo, sé lo que están pensando, pero tengo un testigo, alguien que lo vio todo. Miró a Theo. El niño temblaba, pero asintió con la cabeza. Rodrigo lo levantó para que pudiera alcanzar el micrófono. Cuéntales, hijo, dijo Rodrigo con suavidad. Cuéntales lo que me contaste a mí. La voz de Theo era débil y temblorosa, pero en el silencio del salón de baile se oía cada palabra. Vi a la abuela sacar el collar de la caja fuerte, dijo. Salió al pasillo. Marta estaba limpiando. Tenía su bolsa en el suelo. La abuela miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía. Luego puso el collar en la bolsa de Marta. La sala quedó completamente en silencio. Un reportero preguntó, ¿por qué haría eso tu abuela? Los ojos de Theo se llenaron de lágrimas. Porque me caía bien Marta, porque era amable conmigo. Y la abuela se enfadó. Dijo que Marta me estaba alejando de ella. Dijo que tenía que darme una lección sobre confiar en la gente pobre. Más flashes, más gritos. La energía de la sala había pasado del escepticismo a la conmoción. Otro reportero se puso de pie. ¿Tu abuela te dijo que no dijeras nada? Theo asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que si se lo contaba a alguien, sería culpa mía que Marta fuera a la cárcel. Dijo que yo sería el que destruiría su vida. Así que no se lo conté, y Marta fue arrestada. Y yo he estado muy asustado y muy arrepentido. Su voz se quebró por completo. Rodrigo lo abrazó con fuerza. Una reportera se levantó y le preguntó con voz suave. «Theo, ¿estás diciendo la verdad?» Theo la miró directamente, con su joven rostro lleno de dolor y sinceridad. «Sí, lo prometo. Marta no hizo nada malo. Fue la abuela, y siento no haberlo contado antes. Tenía miedo». La sala volvió a estallar, pero esta vez fue diferente. Los periodistas escribían frenéticamente. Los operadores de cámara hacían señales a sus emisoras. Ya no se trataba solo de una historia de robo. Era un escándalo. Desde el fondo de la sala se abrió una puerta. Vivienne entró, flanqueada por su equipo legal. Lucía impecable como siempre, con cada cabello en su lugar y una expresión serena. Pero sus ojos eran fríos y peligrosos. «Esto es absurdo», anunció, con una hoz que se imponía por encima del ruido. «Mi nieto es un niño traumatizado que está siendo manipulado por su padre. Todo este espectáculo es un intento desesperado de...» La voz de Theo, amplificada por el micrófono, la interrumpió. «No, abuela, nadie me ha dicho qué decir. Te vi lo que hiciste». La compostura de Vivienne se resquebrajó, solo por un segundo. Un destello de algo oscuro cruzó su rostro. El abogado principal dio un paso al frente. «La señora Lancaster tiene 78 años. No tiene antecedentes penales. La sugerencia de que cometería tal acto es ridícula. Este niño ha sido claramente influenciado». «Entonces demuéstralo», dijo Rodrigo con frialdad. «Haz una prueba con el detector de mentiras. Aquí mismo, ahora mismo, los dos, mi hijo y tu cliente. Veamos quién dice la verdad». El rostro del abogado palideció. «No necesitamos demostrar nada. La carga de la prueba recae sobre...» «Porque sabes que ella fallará», lo interrumpió Rodrigo. «Sabes que mi hijo dice la verdad y estás aterrorizado». Un periodista gritó una pregunta. «Señora Lancaster, ¿por qué acusó a Marta en primer lugar si sabía que era inocente?» Vivienne apretó la mandíbula. No sabía nada. El collar había desaparecido. Ella era la única persona con acceso. «No era la única persona», dijo Marta en voz baja. Todos se volvieron para mirarla. Era la primera vez que hablaba. Marta dio un paso adelante, con voz firme a pesar de su miedo. «Theo estaba allí. Tú estabas allí. Todo el tiempo que estuviste gritando que te había robado. Sabías la verdad.
Viste cómo me arrestaban. Viste cómo me humillaban. Sabías que tenía 3 hijos que dependían de mí. Y no te importó. Los ojos de Vivien echaban chispas. Te comportaste de forma inapropiada con mi nieto. Te extralimitó en tu cargo. Necesitabas que te recordaran cuál era tu lugar. Ahí estaba. La confesión no era directa, pero se acercaba bastante. La sala estalló. Las cámaras se abalanzaron hacia adelante. Las preguntas llovían desde todas las direcciones. ¿Así que admite que la incriminó?, gritó un reportero. No admito nada, espetó Vivien. Esta mujer acaba de decir que había que recordarle cuál era su lugar, la interrumpió otro reportero. Eso suena como un motivo para incriminar a una persona inocente. El abogado de Vivien la agarró del brazo, tratando de llevarla hacia la puerta. No digas nada más. Nos vamos. Pero Vivien se soltó de un tirón. Había perdido el control, sustituido por la rabia. Era una sirvienta, gritó Vivien. Una don nadie. Y se atrevió a pensar que podía sustituirme en el afecto de mi propio nieto. Tenía que aprender que las personas como ella no pueden ser felices. No pueden ser amadas. Existen para servir a sus superiores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo cerró los ojos y una lágrima solitaria le resbaló por la mejilla. Lo había hecho, había confesado, ante las cámaras, delante de docenas de testigos. Vivien pareció darse cuenta de lo que había dicho. Se puso pálida. Miró a su alrededor, a las expresiones de sorpresa, a las cámaras que la apuntaban como armas. No quería decir eso, comenzó a decir. Hablaba enfadada. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Un detective que había estado de pie en silencio en un rincón dio un paso al frente. Señora Lancaster, la detengo por presentar una denuncia policial falsa, manipulación de pruebas y fraude. A Vivien le fallaron las rodillas. Sus abogados se abalanzaron hacia adelante, protestando. Pero el detective ya le estaba leyendo sus derechos. Mientras le ponían las esposas a Vivien, ella miró al otro lado de la sala a Theo. El niño la miró a los ojos y, por primera vez en semanas, su expresión era clara. No se sentía culpable, no tenía miedo. Solo estaba triste. Lo siento, abuela, susurró. Pero Marta no se merecía lo que le hiciste. El rostro de Vivien se desmoronó. No por remordimiento, sino por darse cuenta de que lo había perdido todo. El control, el poder, su familia, su reputación. La sacaron del salón de baile esposada, con las cámaras disparando como una tormenta eléctrica. La conferencia de prensa se convirtió en un caos. Los periodistas se apresuraron a escribir sus artículos. Theo se derrumbó en los brazos de su padre, sollozando de alivio y agotamiento. Marta se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Una reportera se acercó a ella con delicadeza. ¿Cómo se siente ahora mismo? Marta la miró con lágrimas corriendo por su rostro. No lo sé. Vacía, enfadada, aliviada. Todo eso. ¿Qué va a hacer ahora? Marta pensó en sus hijos, en su reputación arruinada, en las semanas de sufrimiento. Voy a abrazar a mis hijos, dijo finalmente. Y luego voy a averiguar cómo reconstruir mi vida. Las imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos. Una multimillonaria anciana incrimina a una inocente empleada de limpieza por celos. Su nieto de 6 años la desenmascara en una emotiva rueda de prensa. La confesión de Vivien ante las cámaras. Internet explotó. Las redes sociales se colapsaron por el volumen de publicaciones. Se escribieron artículos de opinión. Se desataron los debates, pero por una vez el veredicto fue unánime. Vivien Lancaster era un monstruo y Marta una víctima. Los procedimientos legales que siguieron fueron rápidos y brutales. Los abogados de Vivien intentaron todos los trucos que conocían. Argumentaron capacidad disminuida, angustia emocional, locura temporal provocada por el dolor por la muerte de su difunto esposo. Pero la confesión ante la cámara era demasiado condenatoria, y el testimonio de Theo, pronunciado con tanta honestidad, era imposible de refutar. Vivien fue condenada por presentar una denuncia policial falsa, obstrucción a la justicia y fraude. Las sanciones penales fueron mínimas, dada su edad y la ausencia de antecedentes, solo libertad condicional y servicios comunitarios. Pero la demanda civil fue devastadora. Marta demandó por difamación,
angustia emocional, pérdida de ingresos y daños y perjuicios. El jurado, indignado por lo que había visto en las noticias, le concedió 5 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios y otros 10 millones en concepto de daños punitivos. El equipo legal de Vivien apeló, pero la presión pública era demasiado intensa. Llegaron a un acuerdo extrajudicial por un total de 8 millones. Era más dinero del que Marta había imaginado tener en toda su vida. Pero el dinero no podía borrar lo que había sucedido. No podía devolverle las semanas de humillación. No podía curar el trauma de sus hijos. No podía devolverles la inocencia que les habían robado a todos. 6 meses después de la conferencia de prensa, Marta estaba sentada en su nueva casa. Una vivienda modesta pero cómoda en un barrio seguro, viendo a sus hijos jugar en el patio trasero. Elena había empezado a sonreír de nuevo. Los 2 más pequeños habían hecho amigos en su nueva escuela. Se estaban recuperando. Poco a poco, llamaron a la puerta. Marta la abrió y se encontró a Rodrigo y Teo en el porche. «Siento venir sin avisar», dijo Rodrigo, «pero Teo me ha pedido si podía verte, si te parece bien». Marta miró al niño. Había ganado peso, las ojeras habían desaparecido, pero aún había tristeza en su expresión. «Por supuesto», dijo, apartándose. «Pasen». Se sentaron en su sala, con un silencio incómodo entre ellos. Finalmente, Teo habló con voz débil. «Lo siento, Marta, por no decírtelo antes, por dejar que te hicieran daño». A Marta se le partió el corazón. Se arrodilló frente a él y le tomó las manitas entre las suyas. «Teo, escúchame. Tenías 6 años. Estabas asustado. Tu abuela te amenazó y te hizo creer cosas terribles. Nada de esto fue culpa tuya, pero si yo hubiera sido más valiente». «Fuiste la persona más valiente de toda esta historia», lo interrumpió Marta. «Dijiste la verdad a pesar de que estabas aterrorizado. Me salvaste, ¿lo entiendes? Tú me salvaste». Los ojos de Teo se llenaron de lágrimas. «¿Me perdonas?» Marta lo abrazó con fuerza. «No hay nada que perdonar, mi niño. Nada en absoluto». Teo se aferró a ella, llorando sobre su hombro, liberando meses de culpa y miedo. Rodrigo observaba con los ojos húmedos. «Gracias», dijo en voz baja, «por ser amable con él, por no odiarnos». «No los odio», dijo Marta. «Al final hiciste lo correcto. Eso también requiere valor». «¿Qué le ha pasado a tu madre?», preguntó Marta con cautela. La expresión de Rodrigo se ensombreció. «Está en libertad condicional. Vive sola en la mansión. La mayoría del personal renunció. Sus amigos la abandonaron. Ha intentado ponerse en contacto con Teo, pero no se lo permito. No a menos que complete una terapia seria y muestre un arrepentimiento genuino». «¿Lo ha hecho?» «No», dijo Rodrigo en voz baja. «Sigue creyendo que estaba justificada, que Teo y yo la traicionamos». Marta negó con la cabeza con tristeza. Algunas personas nunca aprenden. Rodrigo se levantó para irse, pero dudó. «He creado una fundación para personas acusadas injustamente de delitos. Asistencia jurídica, servicios de apoyo. Me gustaría te formaras parte de la junta directiva, si te interesa». Marta parpadeó, sorprendida. «¿Yo? Tú entiendes lo que es sentirse impotente ante la injusticia», dijo Rodrigo. «Tu voz importa, tu experiencia importa». Marta lo pensó en convertir su dolor en un propósito, en ayudar a otras personas que habían sufrido como ella. «De acuerdo», dijo, «lo haré». Después de que se marcharan, Marta se quedó en la puerta de su casa, viendo a Teo despedirse desde la ventanilla del coche. Pensó en el niño que había perdido hacía 3 años, el hijo que ahora tendría 9 años, el vacío en su corazón que nunca se curaría del todo. Theo no podía sustituirlo, nada podía hacerlo, pero tal vez, solo tal vez, podría honrar a su hijo perdido amando a los demás, mostrando amabilidad incluso cuando el mundo era cruel, eligiendo el perdón en lugar del rencor. Esa noche, Marta reunió a sus 3 hijos alrededor de la mesa. No era nada lujoso, comida sencilla, entorno humilde, pero era suyo. Elena miró a su madre. «¿Vamos a estar bien, mamá?» Marta sonrió, y por primera vez en meses fue una sonrisa sincera. «Sí, cariño, vamos a estar bien». Porque al final, la justicia había prevalecido.
No porque el sistema hubiera funcionado, casi no lo había hecho, sino porque un niño pequeño había sido lo suficientemente valiente como para decir la verdad, porque un padre había estado dispuesto a sacrificarlo todo por lo que era correcto, y porque una mujer que había quedado destrozada había encontrado la fuerza para volver a levantarse. 3 años después, la fundación que Rodrigo había creado, llamada The Truth Project, había ayudado a más de 200 personas acusadas injustamente de delitos. Marta trabajaba allí a tiempo completo, utilizando el dinero de la indemnización para mantenerse mientras dedicaba su energía a ayudar a los demás. Theo, que ahora tenía 9 años, la visitaba con regularidad. Él y Elena se habían hecho muy amigos, como hermano y hermana. Los niños más pequeños lo adoraban. Vivien había intentado ponerse en contacto con ellos varias veces. Cartas, correos electrónicos, mensajes a través de abogados. Todos fueron ignorados. Había cumplido su libertad condicional, asistido a la terapia ordenada por el tribunal y escrito lo que según ella era una carta de disculpa. Pero Rodrigo y Theo no estaban preparados. Quizás nunca lo estarían. Porque algunas traiciones duelen demasiado. Algunas heridas nunca se cierran del todo. Un sábado por la tarde, Marta estaba trabajando en la oficina de la fundación cuando Theo llegó con Rodrigo. El niño llevaba algo, una pequeña caja envuelta en papel. «¿Qué es esto?», preguntó Marta, sonriendo. Theo abrió la caja. Dentro había un sencillo collar de plata con un colgante en forma de corazón. «Ahorré mi mesada», dijo tímidamente. «Quería regalarte algo. Porque tú me diste tanto». A Marta se le llenaron los ojos de lágrimas. «Theo, no tenías por qué». «Lo sé», dijo el niño, «pero quería hacerlo. Tú me enseñaste lo que es la bondad verdadera, no la falsa que la gente utiliza para controlarte». Marta se arrodilló y dejó que él le colocara el collar alrededor del cuello. «Es perfecto», susurró. «Gracias». Theo la abrazó con fuerza. «Gracias por no odiarme». «Nunca», dijo Marta con vehemencia. «Nunca, nunca, nunca». Mientras veía a Theo correr a jugar con Elena, Rodrigo se acercó. «Lo está haciendo bien», observó Marta. «Gracias a ti», dijo Rodrigo. «Le diste permiso para perdonarse a sí mismo». «Todos necesitamos eso a veces», respondió Marta. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, viendo a los niños reír y jugar. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Rodrigo en voz baja, «de haber seguido adelante con la conferencia de prensa, de haberlo expuesto todo». Marta lo pensó. Pensó en el dolor, en el circo mediático, en la larga batalla legal, pero también pensó en las personas a las que había ayudado la fundación, en las familias reunidas, en los inocentes liberados, en el cambio que estaban creando en el sistema. «No», dijo finalmente, «porque el sufrimiento sin propósito es solo dolor, pero el sufrimiento que conduce al cambio, eso es transformación». Rodrigo asintió. «Eres una mujer extraordinaria, Marta». Ella se rió suavemente. «Solo soy alguien que se negó a quedarse abajo cuando el mundo intentó aplastarme». «Esa es la definición de extraordinaria», dijo Rodrigo. Mientras el sol se ponía a través de las ventanas de la oficina, proyectando una luz dorada por toda la habitación, Marta tocó el collar que llevaba en el cuello. Pensó en Vivien, sola en su mansión, rodeada de riqueza, pero aislada por su propia crueldad. Pensó en la elección a la que todos se enfrentan cuando se les hace daño. Amargarse o mejorar. Marta había elegido mejorar, y al hacerlo, había ganado algo mucho más valioso que cualquier acuerdo judicial. Había recuperado su dignidad, su sentido de identidad, su creencia de que la bondad aún existía en el mundo, porque al final, la mayor venganza no es destruir a quienes te hacen daño, es negarse a dejar que te destruyan. Es tomar los pedazos rotos que dejaron atrás y construir algo hermoso. Es elegir, una y otra vez, ser amable en un mundo cruel. Y es enseñar a la siguiente generación, a niños como Theo y Elena, que la verdad importa, que el valor importa, que defender lo que es correcto, incluso cuando te cuesta todo, siempre vale la pena. Marta sonrió mientras observaba a los niños jugar. Había perdido mucho, su trabajo, su reputación, semanas de su vida llenas de miedo y humillación, pero también había ganado algo, la prueba de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, la prueba de que el amor es más poderoso que el dinero, y la prueba de que a veces, solo a veces, la verdad realmente te hace libre.
El collar de plata reflejaba la luz, un sencillo corazón que brillaba contra su pecho. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad deja huella. Y esa huella, a diferencia de las cicatrices de la crueldad, nunca se desvanece, solo se vuelve más brillante con el tiempo. Y si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima y emocionante historia.